Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, los va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge y les prometo que su historia de amor es de esas que te inspiran para siempre. Así que si buscan un poco de magia, un poco de romance y mucha inspiración, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí, ¿qué esperas? Dale a ese botón de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. En este canal, nos encanta explorar esas narrativas que nos demuestran que el amor verdadero existe, que las conexiones profundas son posibles y que, a pesar de las adversidades, hay historias que nos recuerdan la belleza de compartir la vida con alguien especial. Y la historia de Serkan y Özge es, sin duda alguna, una de esas joyas. Vamos a desgranar juntos cómo empezó todo, los desafíos que enfrentaron y, lo más importante, cómo construyeron un amor que ha cautivado a tantos. La historia de Serkan y Özge no es la típica historia de cuento de hadas, no nació bajo circunstancias perfectas, ni fue un flechazo instantáneo en una escena de película romántica. De hecho, su camino estuvo marcado por una serie de giros inesperados, de esos que te hacen pensar que quizás el destino tiene un plan para nosotros, incluso cuando nosotros no lo vemos. Se conocieron en un momento de sus vidas donde ambos estaban enfocados en sus propios caminos, en sus carreras, en sus sueños individuales. Serkan, un profesional dedicado con una visión clara de su futuro, y Özge, una mujer vibrante y llena de pasión por sus proyectos. Lo interesante de su encuentro fue la chispa inicial, esa conexión sutil pero innegable que se generó en medio de la rutina diaria. No fue un amor a primera vista en el sentido clásico, sino más bien un reconocimiento mutuo, una atracción que creció con el tiempo, a través de conversaciones profundas, de compartir risas y sobre todo, de apoyarse en los pequeños y grandes momentos. Empezaron como amigos, como compañeros, compartiendo ideas, anécdotas, la vida misma. Y fue en esa amistad donde las bases de su futuro amor comenzaron a cimentarse. Sus primeros encuentros no estuvieron salpicados de fuegos artificiales, sino de la comodidad genuina de quien se siente escuchado y comprendido. Compartían cafés rápidos entre reuniones, cenas improvisadas después de largas jornadas de trabajo, y largas conversaciones que se extendían hasta la madrugada, desgranando sus pensamientos más profundos, sus miedos y sus aspiraciones. Serkan admiraba la energía contagiosa de Özge, su capacidad para ver el lado positivo incluso en las situaciones más complicadas. Özge por su parte encontraba en la serenidad y la inteligencia de Serkan un puerto seguro, un bálsamo para su espíritu a veces inquieto. Pero como en toda gran historia, no todo fue color de rosa. La vida, con su peculiar manera de ponernos a prueba, les presentó obstáculos. Y no hablo de obstáculos menores, sino de esos desafíos que ponen a prueba la fortaleza de cualquier relación. Enfrentaron diferencias, momentos de duda, presiones externas y, en ocasiones, la simple complejidad de ser dos personas diferentes intentando construir una vida juntas. Hubo momentos en los que parecía que sus caminos podrían separarse, que las diferencias eran insuperables. Uno de los primeros grandes escollos llegó en forma de oportunidades profesionales que los llevaron a caminos geográficos distintos. Serkan recibió una oferta tentadora en otra ciudad, una que significaba un gran avance en su carrera pero que ponía a prueba la naciente conexión con Özge. La distancia, el tiempo compartido limitado, las diferentes realidades diarias, todo ello amenazaba con erosionar los cimientos que estaban construyendo. Hubo llamadas tensas, lágrimas silenciosas, y la dura realidad de la logística de una relación a distancia. La duda se instaló en sus corazones, ¿era su amor lo suficientemente fuerte como para superar la geografía? Paralelamente ambos se vieron inmersos en momentos de crisis personales y profesionales. Özge atravesó un periodo especialmente complicado en su trabajo, enfrentando desilusiones y la sensación de estancamiento. Serkan, por su parte, lidió con la presión de un proyecto ambicioso que requería una dedicación casi total, sumado a tensiones familiares que lo absorbían emocionalmente. En estos momentos de vulnerabilidad, las exigencias de la vida se magnificaron, y la tentación de replegarse en uno mismo, de priorizar la propia supervivencia emocional y profesional, era fuerte. Y aquí es donde entra la magia de su historia. En lugar de rendirse ante las dificultades, Serkan y Özge eligieron luchar por su amor. Decidieron que lo que sentían el uno por el otro era lo suficientemente valioso como para invertir tiempo, esfuerzo y, sobre todo, mucha comunicación. Aprendieron a escuchar. A comprender las perspectivas del otro, a perdonar y a adaptarse.
Descubrieron que el amor no es solo sentir, sino también hacer, comprometerse, construir juntos. Su estrategia para superar la distancia fue revolucionaria para ambos. No se limitaron a las videollamadas de rutina. Empezaron a enviarse cartas, pequeñas notas escritas a mano que, a pesar de la tecnología, tenían un peso emocional incomparable. Se planificaban visitas sorpresa, rompiendo la monotonía de las agendas para regalarse momentos de presencia plena. Aprendieron a valorar cada minuto juntos, a exprimir al máximo las oportunidades de conexión. Se dieron cuenta de que la ausencia física podía, paradójicamente, fortalecer el lazo emocional, al obligarlos a comunicar de forma más profunda y sincera sus sentimientos y pensamientos. Durante las crisis individuales, el uno se convirtió en el refugio del otro. Cuando Ozge sentía que su mundo se desmoronaba, Serkan, a pesar de estar a kilómetros de distancia, le ofrecía palabras de aliento, le recordaba su valía y la empujaba suavemente a encontrar soluciones. Le enviaba paquetes con sus golosinas favoritas, libros que sabía que la inspirarían, y mensajes que la hacían sentir amada y apoyada. Del mismo modo, cuando Serkan se veía abrumado por la presión, Ozge era su confidente, la persona que lo escuchaba sin juzgar, que le ofrecía una perspectiva diferente y le recordaba por qué había empezado ese camino. Una de las cosas que más admiro de su relación es cómo se complementan. Serkan, con su calma y su racionalidad, aporta un ancla a la dinámica de Ozge, que es pura energía y espontaneidad. Y Ozge, con su alegría y su espíritu libre, anima a Serkan a salir de su zona de confort y a disfrutar de las pequeñas cosas. Se inspiran mutuamente para ser mejores personas, para alcanzar sus metas. Se convierten en el apoyo incondicional que todos anhelamos tener en nuestras vidas. La forma en que sus personalidades se entrelazan es fascinante. Serkan, con su mente analítica, a menudo ayuda a Ozge a estructurar sus ideas, a trazar planes de acción para sus proyectos más ambiciosos. Él es el que se sienta a revisar las cifras, a buscar la lógica detrás de cada decisión. Ozge, por su parte, tiene la habilidad de disipar las preocupaciones de Serkan con una broma oportuna, de recordarle la importancia de desconectar y disfrutar el presente. Ella es la que lo anima a probar ese restaurante nuevo, a dar ese paseo espontáneo, a romper la rutina. Recuerdo haber leído en alguna parte que su relación se fortaleció especialmente durante un periodo difícil para Serkan, donde Ozge estuvo a su lado incondicionalmente, brindándole el apoyo emocional y práctico que necesitaba. Ese momento, en lugar de debilitarlos, forjó un vínculo aún más fuerte, demostrando que su amor era capaz de superar la adversidad. Y eso es lo que hace que su historia sea tan inspiradora, ¿no creen? No es solo la pasión o el romance, es la resiliencia, la lealtad y el compromiso que demostraron. En ese periodo particularmente sombrío para Serkan, cuando las presiones profesionales se magnificaron y se sumaron a una crisis personal inesperada, Ozge no dudó un instante. A pesar de la distancia, se convirtió en su fuerza motriz. Viajó a verlo cada vez que pudo, no solo para ofrecerle consuelo, sino también para ayudarlo en las tareas cotidianas que él, por su estado anímico, tenía dificultades para realizar. Le preparaba comidas nutritivas, lo animaba a salir a tomar aire fresco, y lo más importante, le recordaba constantemente su fortaleza y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Su presencia, incluso cuando no era física, era un faro de esperanza. Además, su historia nos enseña que el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a la persona con la que puedes construir la perfección, con sus imperfecciones incluidas. Serkan y Ozge no intentaron cambiarse el uno al otro, sino que aprendieron a amar cada faceta de su ser, incluso aquellas que a veces chocaban. Celebraron sus diferencias como fortalezas, como elementos que enriquecían su relación. Serkan, por ejemplo, solía ser reticente a las grandes demostraciones de afecto público, prefiriendo un cariño más íntimo y reservado. Ozge, en cambio, es más expresiva y demostrativa. Al principio, esto generó pequeños roces. Sin embargo, en lugar de exigirle a Serkan que cambiara, Ozge aprendió a apreciar su forma única de amar, y Serkan, a su vez, se sintió más cómodo al ver la genuina alegría que sus pequeñas muestras de afecto despertaban en Ozge. Aprendieron a encontrar un equilibrio, a negociar sus necesidades afectivas sin sacrificar la autenticidad de cada uno. Lo más bonito de todo es ver cómo su amor ha evolucionado. Han pasado por diferentes etapas, han crecido juntos como individuos y como pareja. Han compartido logros, tristezas, momentos de profunda alegría y también de serena complicidad. Su amor no se ha quedado estancado en la fase de enamoramiento.
sino que ha madurado, se ha vuelto más profundo, más sólido, más sabio. Hoy en día, su relación es un testimonio de lo que significa construir una vida juntos. Han pasado de ser dos personas que se enamoran a ser un equipo, un dúo inseparable que enfrenta la vida con confianza y un profundo entendimiento mutuo. Han aprendido a anticipar las necesidades del otro, a comunicarse sin palabras, a encontrar consuelo en la simple presencia del ser amado. La rutina, en lugar de desgastarlos, se ha convertido en un lienzo donde pintan su día a día con pequeños gestos de amor y dedicación. Piensen en la cantidad de parejas que conocemos que ante el primer conflicto tiran la toalla. Serkan y Özge nos demuestran que el amor verdadero requiere trabajo, paciencia y una voluntad férrea de seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Nos enseñan que la comunicación es la clave, que hablar abiertamente de los sentimientos, de las preocupaciones y de los sueños es fundamental para construir una relación duradera y saludable. Han desarrollado un código de comunicación propio, lleno de miradas cómplices, sonrisas compartidas y la capacidad de expresar sus pensamientos y sentimientos de forma honesta y respetuosa, incluso cuando están en desacuerdo. Han aprendido a abordar los conflictos no como batallas que ganar, sino como oportunidades para profundizar en su entendimiento mutuo. Su historia también resalta la importancia de la admiración mutua. Se notan las miradas de complicidad, el respeto en sus interacciones, la forma en que se apoyan en sus proyectos individuales y profesionales. No compiten, se impulsan. Se alegran genuinamente de los éxitos del otro y se consuelan en los fracasos. Esa sinergia es lo que, a mi parecer, hace que su conexión sea tan especial. Serkan, por ejemplo, es uno de los mayores admiradores de Özge en el ámbito profesional. Siempre está ahí para escuchar sus ideas, ofrecerle críticas constructivas y celebrar sus logros, sin importar cuán pequeños parezcan. Özge, a su vez, admira profundamente la dedicación y la ética de trabajo de Serkan, y siempre lo anima a perseguir sus ambiciones, recordándole su talento y su potencial. No hay envidia ni competencia, solo un deseo sincero de ver al otro prosperar. Y no olvidemos el lado divertido de su relación. Porque el amor también tiene que ver con reírse juntos, con compartir momentos de ligereza, con crear recuerdos que alimenten el alma. Por lo que he podido ver, Serkan y Özge tienen esa chispa, esa capacidad de disfrutar la vida juntos, de encontrar la alegría en lo cotidiano. Sus viajes improvisados, las noches de karaoke en casa cantando desafinadamente, las bromas internas que solo ellos entienden, todo esto contribuye a la riqueza de su relación. Han aprendido que la diversión y la ligereza son tan importantes como el apoyo en los momentos difíciles. Han creado un espacio donde la risa es constante y la espontaneidad es bienvenida. En resumen, la historia de Serkan y Özge es un testimonio de que el amor puede ser un viaje desafiante pero increíblemente gratificante. Nos muestra que la verdadera conexión se basa en la amistad, la comprensión, el respeto y un compromiso inquebrantable. Nos inspira a creer en la posibilidad de encontrar a esa persona que nos complemente, que nos impulse a ser mejores y que esté a nuestro lado en las buenas y en las malas. Nos recuerdan que las adversidades pueden ser oportunidades para fortalecer el vínculo y que la comunicación es la base de cualquier relación duradera. Su historia es una oda a la perseverancia, a la capacidad humana de amar profundamente y de luchar por ese amor, incluso cuando el camino se vuelve escarpado. Nos han demostrado que el amor no es un destino, sino un viaje continuo, lleno de aprendizaje, crecimiento y sobre todo, de una conexión que trasciende las dificultades. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero de corazón que la historia de Serkan y Özge les haya inspirado tanto como a mí. Son un ejemplo maravilloso de lo que el amor puede lograr cuando se cultiva con dedicación y sinceridad. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado lo que han escuchado, si esta historia les ha tocado el corazón, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus pensamientos, sus reflexiones sobre el amor y las relaciones. ¿Conocen alguna historia similar que les haya inspirado? Compártanla. Y no se olviden, si aún no lo han hecho, denle un buen pulgar arriba a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras historias inspiradoras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.